¿Sabías que en apenas un siglo pasamos de movernos a pie o a caballo a movernos en avión? ¿De calentarnos con chimenea a alumbrarnos con electricidad? ¿Cuántos genios hacen falta para inventar una bombilla? Solo uno. Thomas Edison. Sí, porque la mayor de las revoluciones que ocurrieron en la historia contemporánea no fueron la francesa o las revoluciones liberales del siglo XIX, sino una que ocurrió y sin que muchas de las personas de aquel momento se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo, la llamada Revolución Industrial, esa que estudiaremos en este vídeo viendo cuáles son las características de su primera etapa, cuyos inventos más importantes serán, por ejemplo, el barco de vapor o el ferrocarril. ¿Sabías, por ejemplo, que el ferrocarril fue el protagonista de la primera película de terror de la historia? ¿No te lo crees? ¡Míralo, míralo! Cuentan que cuando esta película se proyectó por primera vez, sus espectadores corrieron despavoridos de la sala de cine creyendo que un tren venía directo hacia ellos. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! ¿Y sabías que cuando el primer barco de vapor surcó las aguas del río Hudson en Nueva York, cientos de personas que paseaban por la ribera del río corrieron también despavoridas, creyendo que había un monstruo marino en sus aguas echando humo y fuego por la boca? ¿Y eso qué es? ¡Es un monstruo marino! ¡Echa fuego y humo por la boca! ¡Socorro! ¡Socorro! Todo ello nos hace darnos cuenta del tremendo impacto que estos cambios técnicos, sociales y económicos tuvieron entre las personas corrientes de los siglos XIX y comienzos del XX. Un impacto que estudiaremos en el proceso llamado Revolución Industrial. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¿Qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue un periodo de transformaciones económicas y sociales que se produjeron entre los siglos XIX y XX y que estarán encaminadas a cambiar el mundo entero. Recordad que hemos estudiado anteriormente otras revoluciones, como la Revolución Francesa o las revoluciones liberales. Pues bien, la Revolución Industrial en realidad fue la que produjo el mayor cambio, un cambio muy significativo entre la gente, porque el mundo pasó de vivir así a vivir de esta otra forma, mucho más parecida a la nuestra. Durante el siglo XIX, como decimos, se producirán una serie de transformaciones tanto a nivel social como económico que cambiarán todo esto. ¿Por qué se producen estas transformaciones? Vamos a estudiar cuatro factores que van a desencadenar la llamada Revolución Industrial. El primer cambio que va a producirse en el siglo XIX en Inglaterra será en el campo. Se producirá una llamada revolución agrícola. Tenemos que entender en primer lugar que a finales del siglo XVIII la agricultura en Europa y casi en el mundo era, digamos, muy parecida a la que se heredó de la Edad Media. Es decir, basada en la tracción animal, en el incansable trabajo manual y en que la propiedad agrícola estará repartida en muy pocas manos. Asimismo nos encontramos con una pobre alimentación y el uso de una técnica, el barbecho, en la cual nos encontramos con que un tercio de todas las tierras tienen que descansar para recuperar sus nutrientes. Todo ello provocando, como podemos imaginar, una productividad escasa. Pues bien, los cambios que van a producirse en la agricultura en el siglo XIX son los siguientes. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que poco a poco va a sustituirse el viejo sistema de barbecho heredado de la Edad Media por el llamado sistema de rotación Norfolk. Vale. Por el llamado sistema de rotación Norfolk, un sistema de rotación desarrollado en el siglo XVIII por el señor inglés de Norfolk, consistente en que, en lugar de dejar descansar un tercio de la tierra, se aprovechaba todas sus partes para rotar entre distintos tipos de cultivos
con los cuales la tierra siempre estuviese dando frutos. Asimismo nos encontramos también con otro tipo de cambio. En el siglo XIX va a haber cada vez un mayor número de propietarios, debido a que los burgueses van a comprar muchas propiedades de tierras. Ello hará que el campo esté cada vez más, digamos, enclaustrado, en los llamados enclosures, en los que van a sustituirse los clásicos campos comunales abiertos por campos cerrados en los que cada propietario va a procurar una mayor producción de su tierra. Y por último vamos a hablar de otros tipos de cambios que van a producirse en la agricultura del siglo XIX, como por ejemplo la introducción de maquinaria agrícola, como segadoras, trilladoras, etcétera, que van a comenzar a sustituir poco a poco al clásico arado de tracción animal, cuyo origen está en los romanos. Ello entrará en relación con el segundo de los factores de la revolución industrial, es decir, con la segunda de sus causas, porque la segunda será la llamada revolución demográfica. A comienzos del siglo XIX nos encontramos con que van a comenzar a producirse un aumento significativo de la población, causado fundamentalmente por lo que hemos visto con anterioridad. Este crecimiento, que romperá la clásica sociedad del antiguo régimen, cuya población estaba muy estancada, se debió, como ya hemos visto, al descenso de la mortalidad causado por la mayor disponibilidad de alimentos, al desarrollo de la medicina y a que la tasa de natalidad continuará durante gran parte del siglo XIX siendo muy alta. Asimismo, vamos a estudiar también otra serie de causas que van a producir la revolución industrial. En primer lugar, hemos estudiado con anterioridad cómo durante el siglo XIX la burguesía va a comenzar a hacerse con el poder en la gran parte de las primeras potencias mundiales, los países de Europa, Estados Unidos o, por ejemplo, Japón. Una burguesía que mediante estos procesos revolucionarios, la mayoría de ellos liberales, van a demandar un poder político con el que poder mejorar su situación económica, ya de por sí muy buena. El carácter emprendedor y capitalista de la burguesía fomentará muchos inventos, que vamos a ver posteriormente, unos inventos que serán la base de la revolución industrial, como por ejemplo el ferrocarril o el barco de vapor, y que fomentarán el desarrollo de la industria, del comercio y de la economía capitalista. El empuje de la burguesía llevará a que a comienzos del siglo XIX vamos a conocer un periodo de expansión comercial sin precedentes en el mundo. Pues bien, una vez hemos estudiado cuáles son las causas, los factores que van a empujar a Inglaterra y luego a los principales países industriales del mundo a la llamada revolución industrial, vamos a ver en primer lugar en qué consistía este primer periodo de revolución industrial que vamos a conocer en el mundo, que se desarrollará durante la mayor parte del siglo XIX. Todo ello será conocido como la primera revolución industrial. Todo ello parte del invento de un hombre, del empuje de los inventores que durante el siglo XIX van a transformar la sociedad y la economía. Este inventor es James Watt, quien en el año 1769 patentará la máquina de vapor. El primer uso que se le dará a la máquina de vapor será en el sector del carbón, aunque luego se adaptará a sectores como el textil o la metalurgia. En el sector textil nos encontramos también con que durante la revolución industrial vamos a ver cómo una serie de inventos van a significar un aumento sin precedentes de la producción, porque el aumento de la población y el aumento del poder adquisitivo de la burguesía empujará al desarrollo de este sector. Esta revolución se producirá en primer lugar por el desarrollo de una nueva materia prima. A comienzos del siglo XIX era la lana, es decir, una materia de origen animal, la más usada en el sector textil. Pero en el siglo XIX va a comenzar a sustituirse la lana, que es más difícil de conseguir y más costosa, por el algodón. Por tanto, debido al empuje que tendrá el sector textil entre la burguesía, este será uno de los primeros en que se introduzca el invento de la máquina de vapor para mejorar la producción. En el sector siderúrgico también se van a producir en el siglo XIX una serie de cambios. Por ejemplo, el carbón vegetal, el que se obtiene de la madera, va a comenzar a ser sustituido por el carbón de coque, es decir, cuyo origen serán los yacimientos mineros. Ello hará que el carbón se convierta en la principal fuente de energía de la revolución industrial, porque será aquello con lo que pueda moverse las máquinas de vapor, y llevará por tanto a un lado perverso, que será el trabajo que realizarán mujeres o niños en condiciones muy pésimas para la obtención del carbón. El carbón mineral fue además la principal fuente de energía de los altos hornos, en los que se obtenía acero y hierro,
unas materias primas fundamentales para construir las vías de ferrocarril o las locomotoras. Y por último vamos a ver cómo la primera revolución industrial tuvo unas transformaciones importantísimas en el sector del transporte. Sí, porque en el siglo XIX va a producirse la mayor de las revoluciones industriales, la revolución del transporte. A comienzos de este siglo se producen dos inventos básicos en esta revolución, que son el barco de vapor y sobre todo el ferrocarril. Durante la década de 1820 el ferrocarril, que comenzó de forma muy primigenia en el laboratorio de Robert Stephenson. ¿Se lo pasa usted bien fabricando juguetes? No se le paga para eso. Es un modelo a escala reducida de la primera locomotora sobre raíles. Debe estar de broma. Las máquinas nunca sustituirán a los caballos. Comenzó a expandirse por toda Inglaterra y en la década de 1830 ya estaba en condiciones de expandirse por el mundo. ¿Por qué necesitábamos en el siglo XIX una revolución de los transportes? Pues imagina que en este siglo van a producirse, como ya hemos visto, unos intercambios comerciales sin precedentes en el mundo. Unos intercambios comerciales que necesitaban mejorar los costosos y lentos transportes en los que se movía el mundo. La locomotora y el ferrocarril revolucionarán los transportes y el movimiento de personas. Y en menos de 40 años hará que toda Europa y los principales países industriales de fuera del viejo continente estén atravesados por miles y miles de kilómetros de vías de ferrocarril. Y por último, el último de los grandes inventos en el sector de los transportes a comienzos del siglo XIX, la llamada Primera Revolución Industrial, será el barco de vapor, que como decimos, fue inventado a comienzos del siglo por Robert Fulton. Esta primera revolución industrial se extenderá en primer lugar por toda Inglaterra. Tras el final de las guerras napoleónicas en el año 1815, esta primera revolución industrial se extenderá durante la primera mitad del siglo XIX por los países del centro de Europa y también por los más ricos países de fuera del continente. Hablamos fundamentalmente de dos: Estados Unidos y Japón. Y no será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la revolución industrial dará el salto a otros países del mundo y sobre todo a los países del sur y el este de Europa, como por ejemplo España, Italia o Rusia. Pues bien, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Un vídeo en el que hemos repasado las características y las causas que llevaron a la primera revolución industrial. Continuaremos estudiando este interesante proceso de transformaciones sociales y económicas cuando estudiemos la segunda revolución industrial, que se producirá entre los siglos XIX y XX. Espero que os haya interesado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. No te olvides, dadle like y suscribiros. ¡Adiós!